Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ayer os dije que había estado grabando 40 minutos a cámara sin que se grabara nada, porque no le di... Vamos, yo pensé que le había dado el botoncito, pero se ve que no le había dado el botoncito de grabar. Y el chasco fue importante porque hay veces que cuando grabas las palabras van fluyendo y estaba muy satisfecho con todo lo que había dicho, pero el título del vídeo que no grabé era religión, espiritualidad y mística, y era una especie de introducción a cada uno de los tres términos para diferenciarlos. Pero sí que es verdad que cuando, bueno, yo no hago guiones ni nada, simplemente hablo a la cámara. Cuando empecé el vídeo me di cuenta de que había otro concepto, que es el de trascendencia, que había que aclarar primero. Y es una palabra que yo utilizo y yo creo que no se utiliza frecuentemente en ámbitos fuera de lo espiritual o religioso o místico. Quizás sea más conocida la palabra espiritualidad, ¿no? Y tengo idea de poner a este vídeo espiritualidad y fitness o espiritualidad y culturismo, no tengo todavía muy claro. Cuando termine el vídeo y vea de lo que he hablado realmente, pues pondré el título, ¿no? Y usaré la palabra espiritualidad probablemente porque es la más difundida, pero desde mi perspectiva es más adecuado utilizar la palabra trascendencia, porque es más global, más general, y la espiritualidad tiene unas connotaciones particulares, que insisto, era el vídeo que grabé ayer, pero voy a grabar posteriormente. Entonces la palabra adecuada desde mi punto de vista es trascendencia. ¿Y la trascendencia qué significa? Este canal, o entre comillas, el nicho de público que me ha seguido o donde yo he hablado, cuando yo comencé a hacer el canal, estábamos o estamos en un camino de, iba a decir, reparación del físico. No sé por qué me ha venido esto, porque en mi caso fue realmente un camino de reparación del físico, ¿no? En otros casos simplemente será un camino físico, como puede ser el mundo del bienestar físico, del fitness, del wellness o de directamente culturismo, ¿no? Para muchos, o powerlifting o lo que sea. El tema es los hierros, ¿no? y el cuerpo físico. En este mundo nuestro, vamos a decir nuestro, del cuerpo físico, hay una parte que no se atiende adecuadamente. Y digo que hay una parte que no se atiende adecuadamente porque normalmente en contextos de desarrollo físico, la parte espiritual se deja como relegada o bueno, en algunas ocasiones directamente se menosprecia o se deja aparcado o como que no va, ¿no? A menos que sea un trabajo físico con un toque espiritual, o puede ser trabajo de yoga o incluso algunas artes marciales, ¿no? Pero directamente lo que es en el ámbito del mundo fitness, creo que la atención, la mente, el tiempo está muy dedicado a lo exterior, la imagen que proyectas, ¿no? Perdón. Pero recuerdo perfectamente un montón de cuestiones que me hacíais sobre aquello que no se ve, aquello que no es tangible, aquello que es espiritual, trascendente. Y yo siempre os decía que, bueno, lo aparcaríamos para el futuro, incluso hacía la broma de que cuando tuviese 1 millón de seguidores hablaríamos del tema, porque es un tema para mí muy, muy personal, muy importante, y la verdad es que no tenía intención de hablar de ello nunca. Pero sí que es verdad que el estado actual de la sociedad, el estado actual del mundo, de alguna manera, me ha animado, me ha empujado, o me ha hecho ver que es muy importante, ahora más que nunca, hablar de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque estamos en una especie de puerta al abismo, que no creo que sea negativo, que creo que es necesario, pero que necesitamos mucha conciencia. Y las personas que nos hemos movido en el mundo del cuidado, reparación, el mundo del fitness, vamos a hacerlo así, yo creo que tenemos un carácter y una fuerza o una personalidad muy adecuada para enfrentarnos a retos
porque de alguna manera somos guerreros. Y los que venimos de un ambiente, de una práctica marcial, una práctica física, etcétera, somos personas que hasta cierto punto somos disciplinadas, somos personas que somos conscientes de lo que hacemos, somos conscientes de que hay cosas que nos benefician y cosas que no lo hacen, y tratamos de desarrollar una fuerza de voluntad. En definitiva, insisto, somos guerreros. Y la sociedad necesita guerreros. Y no guerreros de los que van a la guerra a matar, sino guerreros que son individuos fuertes, que son capaces de hacer lo correcto, que son capaces de ser coherentes en cada momento de su vida, en el día a día y en los ámbitos en los que se mueve. Me viene a la mente esa famosa frase que todos conocemos, de una sociedad de oro se hace con individuos de... no se puede hacer con individuos de hojalata. Y creo que tenemos la responsabilidad individual de forjar un cambio social, y ese cambio social uno puede pensar a lo grande, ¿no? Pero realmente, como siempre se dice, tiene que empezar en el círculo más próximo de acción de uno, en el día a día. La espiritualidad de la que os quiero hablar, o la trascendencia, que es el término que a mí más me gusta para hablar de esto, es la toma de conciencia de que hay una serie de preguntas, básicamente tres, que son por qué, para qué y cómo, que el ser humano tiene que responder. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y una vez que hayamos respondido a esas dos, si hemos llegado a la conclusión de que hay una voluntad por encima de nosotros para que existamos, ¿cómo contacto o cómo vivo teniendo noción de que existe una voluntad superior a mí que me ha colocado en este lugar, en este planeta, para vivir? ¿Y por qué lo ha hecho y para qué lo ha hecho? ¿Y cómo descubro la información que esa voluntad ha dispuesto para mí, ¿no? Entonces son tres cuestiones que creo que todo ser humano en algún momento de su vida se plantea y que hace algo con ellas. Probablemente cuando uno es niño recibe cierta información de su entorno, si sus padres son religiosos o sus abuelos son religiosos o lo que sea. En la adolescencia esa información va tomando unos significados diferentes y uno decide qué hacer, probablemente a los 15, 16, 17 años más o menos, con esas preguntas y esas respuestas que ha generado. Porque de alguna manera a esa edad se generan respuestas a estas preguntas. Básicamente hay dos opciones. O crees en que hay una voluntad superior. Si has visto el vídeo de Matar a Dios, prefiero hablar de una voluntad superior más que un Dios antropomórfico, tipo religioso, del que hace tiempo me separé, hace años me separé. Vamos a llamarlo voluntad superior, incluso infinito, que genera la existencia y genera la conciencia de cada uno de nosotros con un motivo, ¿no? Entonces puedes llegar a la conclusión de que existe o de que no existe esa voluntad superior. Si no existe, es sencillo, tu opción. Tu vida vas a coger a esa entidad en la que los teístas creen. Los teístas son aquellos que creen en una especie de voluntad superior, de un Dios, y lo metes en un cajón. Y ahí lo dejas guardado y te vuelves del grupo de o bien ateos, es decir, que no creen en que exista un Dios o en esa voluntad superior, o un agnóstico, que son aquellos que dicen, bueno, no tenemos capacidad, no podemos conocer si esto es así o no, y voy a desarrollar mi vida aceptando que no soy capaz de conocer o de experimentar a esa voluntad suprema o superior. Y haces tu vida. ¿Qué ocurre? Las personas que escogen este camino a lo largo de la vida, cuando sois muy jóvenes, pues quizás no, pero a lo largo de la vida van surgiendo cuestiones, van surgiendo momentos duros, dramáticos, terribles, y esos momentos pueden hacer que tú te vuelvas más fuerte en tu posición de que esto es tan terrible que no puede haber una voluntad superior que permita esto, este tipo de discurso que es muy frecuente entre la gente agnóstica o atea, o bien
vuelvas a replantearte ciertas cuestiones por una necesidad interior. Entonces, el punto de partida es que toda creencia que tenemos realmente debería de ser dinámica. Y cuando digo dinámica puede ser para enterrar más por tus experiencias y por tus reflexiones el concepto de trascendencia, el concepto de divinidad, el concepto de voluntad superior, lo vas enterrando más, o en ocasiones vas abriendo el cajón y vas sacándolo y vuelves a establecer reflexiones sobre ello. Cualquier creencia que no se revisa con el paso de los años es un dogma. Y creo que todos estamos de acuerdo con que los dogmas no son buenos. En ningún ámbito de la vida, ni en referencia a ningún tema. Imagínate que incluso hablamos de desarrollo físico, hablamos de culturismo. Vamos viendo a lo largo de los años como nuestros queridos referentes van cambiando de opinión, van cambiando métodos de entrenamiento, van cambiando. Y tú puedes pensar que es porque necesitan sacar contenido nuevo para vender, que puede ser, pero también es porque todo se va revisando. Sale un estudio que revisa el anterior, ¿sabe? La ciencia funciona así, es una revisión constante. Por tanto, cualquier conocimiento tiene que ser dinámico. Cualquier creencia tiene que ser dinámica. Y tienes que estar dispuesto a revisarlo, insisto, o para hundirlo más o para elevarlo. Pero si en algún momento tú te das cuenta de que, por ejemplo, hablando del tema de la espiritualidad que de lo que estamos hablando, espiritualidad o trascendencia, tú tienes unas creencias establecidas frente a ello que no son revisables, automáticamente estás en el nivel de dogma y automáticamente deberías de darte cuenta de que ahí hay un problema, porque cualquier creencia dogmática genera problemas. No te mereces ser dogmático. Tus ideas no merecen ser dogmáticas. Cualquier ámbito, insisto, político, cultural, etc. El momento en el que estableces una etiqueta sempiterno, una etiqueta que no estás dispuesto a revisar, de verdad, revisa esa idea porque estás entrando en un terreno peligroso, ¿no? Del fanatismo. Y todos creo que estamos de acuerdo con que el fanatismo no es una cuestión muy positiva ni para uno mismo ni para la sociedad, ¿no? Además, la clave para poder revisar una idea es, si esta es la idea, empezar o ser capaz de verlo desde diferentes posiciones. Ese es el primer punto de partida. El segundo punto de partida es el esfuerzo que conlleva el verlo desde diferentes posiciones, porque te implica un estudio, una revisión, un análisis, y eso conlleva esfuerzo. Pero en cualquier ámbito de tu vida es lo más enriquecedor que tenemos, porque, insisto, si te vas a mantener en esa posición, si vas a estar todavía más seguro, te estás enriqueciendo. Vas a tener nuevos argumentos para afirmar que Dios no existe, vas a tener nuevos argumentos para afirmar que la vida se genera de la nada, lo que tú quieras. Pero al revisar las ideas vas a profundizar más. Y creo que estamos de acuerdo con que profundizar es una cosa que enriquece. Una de las dos opciones que decía era esto, ¿no? El decir, soy ateo, Dios no puede existir por tus motivos, insisto, revisables, o soy agnóstico, no tengo capacidad para saber si Dios existe o no. Están saliendo ahora mucha información, que te invito a que revises si estás en este grupo, sobre ciencia y posibilidad de existencia del universo si no hay un motor original, si no hay una voluntad suprema, si no hay algo anterior a la materia. Y son datos y cuestiones científicas. Entonces, te invito a que revises la bibliografía que está saliendo en la última década, si eres de los que quieren sacar del cajón esta idea y revisarla. Y también tienes después la otra opción, que insisto, puedes decidir. Yo creo que la edad en la que uno se posiciona en esto suele ser entre los 15 y 20, 25 años más o menos. Puede ser de los que crean que sí que existe un Dios. Y aquí hay varias opciones, ¿no? Si existe un Dios, tú puedes pertenecer a una religión. Si existe un Dios, tú puedes tenerlo en mente, hacer tu vida y ya está. Puede existir un Dios y que tú tengas cierta curiosidad de responder a esas preguntas, pero, y esto es muy frecuente, no quieras ligarte o te quieras desligar de cualquier tipo de movimiento religioso, por diferentes motivos, ¿no? Que son muy razonables. Simplemente
La cuestión es si partimos del hecho de que existe o no una voluntad superior y qué implica eso en tu vida. Y este es el punto al que yo llamo trascendencia, la existencia de algo superior que ha generado esto y qué relación hay entre mi conciencia, entre mi persona y esa realidad superior y qué implica que exista. Este es el punto clave. Desde mi perspectiva particular, existe una voluntad superior que genera la existencia. Y hay un porqué, hay un para qué, y también hay un cómo me relaciono yo con esa voluntad suprema, superior. Podemos llamarlo Dios, insisto. Pero lo que hay que alejar, o desde mi perspectiva hay que alejar del concepto de la palabra Dios, porque al final nosotros nos movemos con conceptos y cada concepto que tú tienes en la cabeza está rodeado o le salen un montón de etiquetas, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos para cambiar nuestra posición o cambiar nuestras ideas o evolucionar mentalmente. Si tú tienes asociado a la palabra Dios, clero, no sé, pederastia, control social, inquisición, no sé qué, tal, etcétera, automáticamente para ti la palabra Dios es una cosa que tienes que apartar. Entonces, si tú eres capaz de cortar esas etiquetas y decir, voy a revisar otra vez lo que puede significar la palabra Dios, voy a liberar mi mente, en mi mente voy a liberar la palabra Dios de las etiquetas que le he ido poniendo a lo largo de mi historia vital, por lo que he oído en la tele, porque yo fui a un colegio de curas, porque había un cura en mi colegio que tal, que no sé qué, y voy a dar otra oportunidad a crear un concepto nuevo de Dios, de divinidad. Estás evolucionando en este concepto. Insisto, lo que te estoy invitando a hacer lo puedes hacer con cualquier concepto que tú tengas en tu mente. Imagínate el famoso 3 series, 12 repeticiones, que tantas veces se ha revisado, si es que queremos hablar de culturismo o de otras cosas, o de lo que quieras. Todos los sustantivos que tienes, en tu nombre, en tu sustantivo nombre común, están llenos de etiquetas. Revisar un término implica cortar algunas o todas las etiquetas y volver a investigar sobre este tema, volver a exponerte, a crear etiquetas nuevas al final, porque necesitamos definirlo de alguna manera. Insisto, conlleva esfuerzo, análisis y en muchos casos etiquetas de este tipo son emocionales, profundamente emocionales. Tú imagínate que has crecido en una familia religiosa en la que te ha creado un vínculo con un tipo de Dios o con un Dios que te está observando, te está midiendo, está apuntando en un cuaderno lo que haces o dejas de hacer. Cortar esa etiqueta no es fácil. O imagínate que has ido a un colegio de curas y un cura ha abusado de ti, tal, entonces tú directamente asocias religión, Dios, etcétera, a esa experiencia vital emocional. O tú imagínate que te mueves en un barrio que está lleno de personas no sé, por ejemplo, musulmanas o lo que sea, y tú has sufrido lo que sea, o budistas o hinduistas o lo que sea, no quiero evidentemente denostar ningún tipo de cultura, y tú a esa idea, a ese concepto le estás poniendo etiquetas que no son simplemente intelectuales, sino que también son emocionales. ¿Y qué ocurre? Hacer una revisión de eso cuando lleva etiquetas emocionales se vuelve todavía más difícil, más complejo y requiere más esfuerzo. Si estás dispuesto a hacerlo, puedes descubrir cosas maravillosas. Si no, vas a estar viviendo con conceptos en tu mente no revisables. Y volvemos a lo que estábamos diciendo antes, no vas a poder crecer. Y muchas veces crecer no es modificar lo que hay, a veces es cerciorarte más de que la idea que tienes es la adecuada y añadir etiquetas nuevas a esa idea que tienes, pero ya estás profundizando, ya estás creciendo, ¿de acuerdo? Pero darte la oportunidad de cortar etiquetas o incluso de poner antónimos, palabras contrarias a lo que tú habías puesto a ese mismo concepto, eso es de un nivel de valentía, de un nivel de capacidad de revisión, de esfuerzo tremendo. Y eso es una cosa que te dignifica como persona, la revisión constante de tus creencias. Te aleja del dogmatismo, te aleja del fanatismo y te hace crecer como persona. Y creo que estamos en un punto en la sociedad en la que necesitamos comprender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. ¿Por qué pienso esto? Porque evidentemente estamos tan centrados, tan absolutamente centrados en lo que es nuestro ámbito personal, de desarrollo individual,
sea físico, sea a nivel material, sea a nivel que lo que estamos es dentro de una sociedad que ha creado individuos que son tan extremadamente competitivos que estamos llevando a nuestro grupo, a nuestra manada, a nuestra tribu, a un lugar bastante terrible. No voy a entrar ahora en si la culpa es de los políticos, si la culpa es de las empresas que quieren vender armas y nos llevan a la guerra, si el egoísmo humano, el no sé qué. Lo que está claro, o al menos yo tengo bastante claro, es que la imagen que han creado del ser humano, y digo han creado porque evidentemente la imagen que desde pequeños tenemos, vamos nutriendo esa imagen de ser humano, los medios de comunicación, la cultura en la que uno está en una cafetería y oye al de al lado, incluso en ocasiones dentro de la misma escuela, las familias, el no sé qué tal, la idea que se va creando es que el ser humano es egoísta, que el ser humano está en una competición constante y tiene que ser, y en esa competición vale casi todo. Y una cuestión muy importante y es que el bien común, el que tú te retires un poco para que haya una mejora para otro, está completamente denostado. Entonces la imagen que se ha creado del ser humano es de una realidad bastante negativa. Y esto hace que creamos que somos seres violentos, agresivos, malos. Tú fíjate toda la proyección si te das una vuelta por las redes o ves un noticiero que dura 30 minutos, cuánto tiempo de esos 30 minutos está mostrando cosas negativas del ser humano. Corrupción política, guerras, asesinatos, bombas. Entonces, a lo largo de la vida vas viendo, vas oyendo, vas creyendo, vas creando una imagen de humanidad o una imagen de ser humano muy negativa. Consciente o inconscientemente, esa es la imagen que una inmensa mayoría de las personas tienen de lo que es ser humano. Y creo que el antídoto a esto es el parar a pensar por qué estamos aquí, en este planeta, para qué estamos aquí en este planeta. Y si estas preguntas despiertan en ti una sensación de que estamos para algo más que simplemente para acumular materia, simplemente para, no sé, crear músculo o crear una empresa exitosa o intentar mantener la juventud, si crees que hay algo más y que esto que acabo de decir es finito, esto que acabo de decir es agotador, esto que acabo de decir está muy de moda también el ser emprendedor, crear grandes empresas, el ir a más constantemente. Y al final te das cuenta de que estás entrando en una dinámica que no va a acabar nunca. Una dinámica en la que acumular riquezas, acumular materia es infinito. Tú puedes estar acumulando riquezas y materia toda la vida. Tú vas a intentar mantener tu rostro joven a través de cremas, botox y no sé qué historias toda la vida, pero es una batalla que vas a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque no somos materialmente eternos. Y con el paso de los años te vas a dar cuenta de que tienes acumulada muchísima riqueza, te vas a dar cuenta de que por mucho que intentes cuidar tu físico, los años no perdonan, te vas a ir dando cuenta de un montón de cosas que van a reavivar esas preguntas de por qué y para qué. Y esto es a lo que yo llamo trascendencia. Y llevo, creo que 30 minutos de vídeo y es ahora cuando te voy a explicar rápidamente qué es la trascendencia. Trascendencia es entender que estamos aquí por algo superior, por algo mayor o por algo que va más allá de lo que vemos o de lo que podemos manejar directamente en nuestro entorno o sobre nuestro cuerpo físico, sobre lo material, que existe algo intangible, algo que no se puede tocar, que es el motor del por qué y para qué estás aquí. Y que por supuesto va más allá de todo lo que tú puedas generar a nivel material y que por supuesto, y esta es una clave que creo que es fundamental, sobrevive a la muerte. Si cuando he dicho esto de sobrevivir a la muerte, tú automáticamente has pensado religión, paraíso, infierno,
reencarnación. Date cuenta de que son etiquetas que tú tienes vinculado en tu interior a lo que puede significar que yo te diga que hay vida después de la muerte. Y aquí estamos en el punto en el que tú a esas cuestiones le tendrás colgado una serie de etiquetas. Si yo creo en que puede haber un paraíso si me porto bien, no, yo creo que habrá un infierno si me porto mal, no, yo creo que si me porto mal me reencarnaré en un cuervo, no, yo creo que si me porto bien me reencarnaré en Leo Messi, yo creo que todo eso es lo que tendríamos que revisar para, insisto, encontrar lo que tú sientas que es verdad y es una verdad dinámica a lo largo de tu vida. Trascendencia es, pues, el tomar conciencia de que existe algo que va más allá de lo que yo puedo hacer a nivel material. En lo que yo puedo hacer a nivel material, ¿hay trascendencia? Por supuesto que sí, porque tú puedo dejar un legado, puedo escribir un libro, puedo dejar una empresa a mis hijos, a mis nietos, por supuesto que hay trascendencia en eso. Pero a mayores de todo lo material, existe una realidad no tangible, vamos a llamarlo espiritual, cuidado con el término espiritual, yo prefiero trascendente, y eso implica que mi vida va a tener un significado diferente si yo creo que hay trascendencia a si yo creo que no hay trascendencia. Esta es la clave. Si yo creo que hay trascendencia, mi vida va a tener un significado, un motivo, un origen y un final diferentes. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es revisar qué creencias tenemos. ¿Creemos en lo trascendente o no? Y en ambos casos, imagínate que crees en lo trascendente, que eres una persona tremendamente religiosa, bien, ¿te has parado a revisar tus creencias religiosas? No necesito hacerlas. ¿Has caído en un fanatismo? ¿Has caído en un dogmatismo? No, es que estoy convencidísimo. Maravilloso, adelante. No, es que soy ateo. ¿Lo has revisado? ¿Estás dispuesto a revisarlo? ¿Estás dispuesto a crear una oportunidad nueva? No, es que soy agnóstico. ¿Estás dispuesto a ver nuevas opciones que está dando la ciencia respecto a cómo podemos entender a Dios muy diferente a cómo lo han dado las religiones tradicionales? Y abrirte a... ¿Piensas que todo lo material es lo único a lo que puedes tener acceso y quieres rendir lo máximo posible, quieres crear la empresa más grande posible porque tú crees que el camino del bienestar, de la felicidad es en tener muchísimos recursos, en tener un físico tremendo, en luchar contra la vejez? ¿Estás dispuesto a revisarlo? Insisto, el hecho de pensar en que existe la trascendencia cambia tu vida, pero no te aleja en absoluto de la realidad material, no te aleja de intentar crear una empresa maravillosa, no te aleja de tratar de escribir 20 libros, no te aleja de disfrutar al máximo de tus relaciones sociales, no, en absoluto. Es decir, esta es una etiqueta que también muchas personas tienen, es un concepto que yo creo que es erróneo, que muchas personas pueden tener, que es asociar trascendencia con denostar la materia, en absoluto. Todo lo contrario. Lo que hace la trascendencia es dar un significado nuevo, mucho más, desde mi perspectiva y vivencia profunda, a la materialidad, pero en ningún caso te está diciendo retírate al monte, métete en una cueva o flagélate. Desde mi perspectiva son cuestiones completamente diferentes. Cuando te invito a reflexionar, a remirar o revalorar tus etiquetas, lo hago desde la tranquilidad de qué es lo que he hecho yo en estos casi 47 años de vida y que hago constantemente y que no paro de hacer. Yo crecí en un ambiente muy religioso, de una religión determinada, después estuve en un colegio de curas, después... Entonces, la evolución personal mía en lo referente a mi visión de trascendencia, estoy tranquilo y soy coherente contigo cuando te digo que lo revises, porque es lo que he estado haciendo yo durante estos 47 años y es lo que pienso seguir haciendo toda mi vida. Y veo muchísima riqueza en ello. Por eso, insisto, estoy en posición de decirte que, o invitarte, o sugerirte
que lo hagas. Quizás el siguiente vídeo ya vayamos profundizando más en conceptos de los que he hablado en este vídeo un poquito de pasada, pero eso es lo que yo creo que, el punto de partida que creo que tendríamos que tener, que es entender qué es la trascendencia. Un abrazo y acordaos de que la muerte camina un pasito detrás de nosotros a nuestra izquierda. ¿Y esto qué implica? Implica urgencia, implica que no tenemos todo el tiempo del mundo, que cuanto antes respondamos a las preguntas de por qué, para qué, antes podremos saber cómo vivir.